En el corazón del desierto, donde las arenas danzan bajo un sol abrasador, Moisés caminaba hacia el monte Sinaí con el peso del liderazgo sobre sus hombros. El pueblo de Israel había sido liberado de la esclavitud egipcia, pero ahora enfrentaba otro desafío: encontrar un propósito común, una guía que les mostrara cómo vivir en armonía con Dios y entre ellos mismos. Mientras subía por la montaña, rodeado de nubes densas y truenos resonantes, Moisés sintió la presencia divina envolviéndolo como un abrazo eterno. «Escucha atentamente», resonó la voz de Dios, profunda y poderosa, «y llevarás a mi pueblo no solo leyes escritas, sino principios ocultos que transformarán sus corazones». Las tablas de piedra aparecieron frente a él, brillando con las palabras sagradas de los 10 mandamientos. Pero cuando Moisés cerró los ojos para meditar, vio algo más: una luz dorada emergiendo desde el interior de las tablas, revelando símbolos extraños que parecían vibrar con vida propia. Estos símbolos no eran palabras comunes, eran claves para algo mayor, una sabiduría que trascendía lo visible. «Moisés», continuó la voz divina, «hay otra ley, una ley que no está grabada en piedra, sino en el alma humana. Son los 10 mandamientos ocultos, principios celestiales que guiarán a aquellos que busquen con humildad y pureza de corazón». Moisés se estremeció ante estas palabras. ¿Cómo podría transmitir tales secretos sin que fueran malinterpretados? ¿Quién estaba listo para recibir esta verdad? Cuando bajó del monte, las tablas de piedra en sus manos, Moisés guardó silencio sobre lo que había visto. Pero algo dentro de él cambió ese día. Sabía que algún día, en el tiempo adecuado, estos mandamientos ocultos serían revelados al mundo. Mientras caminaba hacia el campamento israelita, Moisés notó algo inquietante: el pueblo había construido un becerro de oro para adorarlo. ¿Era este acto un signo de que aún no estaban preparados para recibir los mandamientos ocultos? ¿O tal vez era parte de un plan mayor que él no podía entender? Cuando Moisés llegó al campamento israelita y vio el becerro de oro siendo adorado por su pueblo, su corazón se rompió. ¿Cómo podían haber olvidado tan rápidamente al Dios que los había liberado? En su ira, lanzó las tablas de piedra al suelo, rompiéndolas en pedazos. Pero algo dentro de él también temblaba: ¿había sido esta desobediencia simplemente un acto humano, o quizás una prueba divina para prepararlos para algo mayor? Mientras contemplaba los fragmentos de las tablas rotas, Moisés sintió nuevamente la presencia divina. «No temas», resonó la voz calmada pero firme. «Este momento es parte del aprendizaje. Tu pueblo necesita tiempo para entender lo visible antes de comprender lo invisible». Moisés subió nuevamente al monte Sinaí, esta vez no solo para recibir nuevas tablas, sino también para recordar los principios celestiales que había visto antes. Durante 40 días y 40 noches, permaneció en comunión con Dios, aprendiendo no solo las leyes externas, sino también las internas que guiarían a aquellos dispuestos a escuchar. Al regresar, trajo consigo las segundas tablas, idénticas a las primeras, pero ahora cargadas con un significado más profundo. En su interior, Moisés sabía que los 10 mandamientos ocultos seguían ahí, esperando el momento adecuado para ser revelados. Estos principios no estaban escritos en piedra, sino grabados en su propio corazón, listos para transmitirse a través de generaciones mediante actos de amor, sabiduría y sacrificio. Sin embargo, algo lo inquietaba. Durante su segundo encuentro con Dios, había escuchado una advertencia: estos principios celestiales no deben ser revelados hasta que el mundo esté listo para recibirlos. Pero cuidado, porque habrá quienes busquen manipularlos para fines egoístas. Esta advertencia pesaba sobre sus hombros como una carga invisible. Si algún día estos mandamientos ocultos vieran la luz, ¿quién sería digno de conocerlos? Y más importante aún, ¿cómo protegerlos de aquellos cuyas intenciones no fueran puras? Esa noche, mientras Moisés meditaba bajo las estrellas, una figura encapuchada apareció frente a él. Su rostro estaba oculto, pero su voz era clara y autoritaria: la ley del corazón será buscada por muchos, pero encontrada por pocos. Tú has sido elegido para custodiarla. ¿Quién era esta figura?
¿Y qué significaba ser el custodio de una ley tan poderosa? Moisés descendió del monte Sinaí con un peso invisible sobre sus hombros. Aunque había recibido las segundas tablas de piedra con los 10 mandamientos visibles, los ocultos permanecían grabados solo en su corazón. Sabía que estos principios celestiales eran demasiado profundos para ser compartidos abiertamente, requerían un nivel de comprensión espiritual que aún no existía entre su pueblo. Cada noche, bajo el cielo estrellado del desierto, Moisés meditaba sobre los 10 mandamientos ocultos. Los veía como claves universales que conectaban al ser humano con el propósito divino. No eran reglas impuestas desde arriba, sino invitaciones a descubrir la verdad interior, buscar la luz interior, amar incondicionalmente, perdonar sin reservas. Sin embargo, pronto comenzó a notar signos extraños. Algunos miembros del campamento israelita parecían actuar de manera diferente, como si fueran guiados por algo más allá de las leyes escritas. Había ancianos que hablaban de sueños proféticos, jóvenes que mostraban sabiduría antigua y niños cuyas preguntas desafiaban incluso a los líderes más experimentados. ¿Eran estos individuos tocados por los mandamientos ocultos? ¿O simplemente reflejaban la naturaleza divina latente en todos? Una mañana, mientras caminaba hacia el tabernáculo, Moisés escuchó una voz familiar, pero distante: la ley del corazón no se guarda en palabras, sino en acciones. Se giró rápidamente, buscando la fuente de esa voz, pero no vio a nadie. Solo el viento soplaba suavemente entre las tiendas del campamento. En ese momento, comprendió algo crucial: los 10 mandamientos ocultos ya estaban siendo sembrados en el mundo, aunque de manera inconsciente. Cada acto de bondad, cada decisión moral, cada instante de conexión con lo divino era un eco de esos principios eternos. Mientras reflexionaba sobre esto, uno de los ancianos del campamento se acercó a él con una pregunta inesperada: Moisés, ¿hay algo más que no nos has contado? Algo que guíe nuestras almas cuando las leyes externas fallen. ¿Qué debería responder Moisés? ¿Estaba listo el pueblo para recibir una parte de esta verdad oculta? Moisés miró al anciano frente a él, su pregunta resonando como un eco profundo: ¿hay algo más que no nos has contado? Algo que guíe nuestras almas cuando las leyes externas fallen. Por un momento, Moisés dudó. ¿Debía compartir incluso una parte de los 10 mandamientos ocultos? Pero entonces recordó las palabras divinas: la ley del corazón no se guarda en palabras, sino en acciones. Escucha, dijo finalmente, su voz firme pero llena de sabiduría. Los mandamientos que conocéis son solo el principio. Existe otra ley, grabada no en piedra, sino en el alma misma. Es una guía para quienes buscan no solo obedecer, sino transformarse. El anciano asintió lentamente, comprendiendo que lo que Moisés estaba describiendo iba más allá de cualquier regla escrita. Entonces, dime, continuó el anciano, ¿qué dice esta ley? Moisés cerró los ojos, dejando que los principios celestiales fluyeran desde su interior. Comenzó a hablar, revelando uno de los 10 mandamientos ocultos. 1. Busca la luz interior, no busques la verdad solo en libros o profetas, busca dentro de ti mismo. Tu corazón es el templo donde Dios habita. Las palabras parecían cobrar vida mientras las pronunciaba, llenando el aire con una calma casi tangible. El anciano escuchó atentamente, sintiendo cómo estas ideas trascendían todo lo que había aprendido hasta ahora. Sin embargo, Moisés sabía que no podía revelar todos los mandamientos ocultos de una vez. Cada uno debía ser descubierto gradualmente, cuando el mundo estuviera listo. Así que guardó silencio sobre los demás, permitiendo que este primer principio germinara en el corazón del anciano. Mientras caminaban juntos hacia el tabernáculo, Moisés notó algo inusual: varios jóvenes israelitas conversaban animadamente sobre sueños compartidos. En ellos veía reflejados fragmentos de los mandamientos ocultos: amor, perdón, humildad. ¿Eran estos sueños una señal de que los principios celestiales ya estaban siendo sembrados en el mundo? Esa noche, mientras Moisés meditaba sobre el segundo mandamiento oculto, una visión lo invadió. Vio a un hombre futuro,
un carpintero de Nazaret, enseñando principios similares a una multitud reunida. Su mensaje era claro: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué conexión existía entre los 10 mandamientos ocultos y este hombre desconocido? ¿Y qué papel jugarían estas enseñanzas en el destino del mundo? La visión de Moisés aquella noche lo dejó profundamente impactado. El hombre futuro, el carpintero de Nazaret, enseñaba principios que resonaban directamente con los 10 mandamientos ocultos. ¿Era posible que este desconocido profeta estuviera destinado a reavivar las enseñanzas celestiales en un tiempo lejano? Y si así era, ¿qué papel jugaba Moisés en preparar el camino para esa revelación? Al día siguiente, Moisés convocó a un pequeño grupo de líderes espirituales del campamento israelita. Quería compartir con ellos otro principio celestial, pero sabía que debía hacerlo con cuidado. No todos estaban listos para recibir estas verdades profundas. Escuchad, dijo Moisés con voz serena pero autoritaria, hay una segunda clave que os revelaré ahora. 2. Sé humilde ante Dios, reconoce que toda sabiduría proviene de Él y nunca te eleves sobre otros. La humildad abre las puertas del entendimiento divino. Los líderes escucharon atentamente, aunque algunos mostraron escepticismo. ¿Cómo podemos enseñar algo tan abstracto?, preguntó uno de ellos. Las leyes escritas son claras, pero esto parece imposible de transmitir. Moisés sonrió con comprensión. No se trata de enseñarlo con palabras, sino con ejemplo. Cuando viváis desde el corazón, cuando vuestras acciones reflejen esta verdad, entonces otros la sentirán sin necesidad de explicaciones. Mientras hablaba, una brisa suave recorrió el campamento, trayendo consigo un aroma fresco que parecía provenir de algún lugar lejano. Fue entonces cuando Moisés notó algo extraño: varios miembros del pueblo comenzaron a comportarse de manera diferente. Algunos mostraban mayor paciencia en sus conflictos, otros parecían encontrar consuelo en momentos de desesperación. Era como si los mandamientos ocultos ya estuvieran despertando dentro de ellos, aunque nadie pudiera explicarlo. Un día, mientras meditaba junto al monte Sinaí, Moisés tuvo otra revelación. Esta vez, vio fragmentos de diferentes épocas: un rey escribiendo salmos bajo la luz de la luna, un profeta caminando por desierto abrasador, y una multitud reunida alrededor de un maestro que predicaba sobre amor y perdón. Todas estas visiones compartían un hilo común: los 10 mandamientos ocultos fluían silenciosamente a través de las generaciones, moldeando el destino humano. Moisés comprendió que su misión no era simplemente guardar estos principios, sino sembrarlos en el mundo de maneras sutiles. Cada acto de bondad, cada palabra de sabiduría, cada momento de conexión con lo divino era una oportunidad para que estas enseñanzas encontraran raíces en el alma humana. Mientras regresaba al campamento, una figura envuelta en una capa blanca apareció frente a él. Su rostro estaba cubierto, pero su voz era clara y resonante: Moisés, has sido fiel guardián de los principios celestiales. Pero pronto llegará un tiempo en que estos secretos necesitarán nuevos protectores. ¿Quiénes serían esos protectores? ¿Y qué desafíos enfrentarían para preservar la ley del corazón? La figura envuelta en una capa blanca dejó a Moisés reflexionando durante días sobre su advertencia: pronto llegará un tiempo en que estos secretos necesitarán nuevos protectores. ¿Qué quería decir con nuevos protectores? ¿Y quiénes serían esos guardianes del futuro? Durante sus noches de vigilia, Moisés comenzó a notar patrones extraños. Las visiones que había tenido antes, el carpintero de Nazaret, el rey escribiendo salmos, el profeta caminando por el desierto, parecían interconectadas, como si formaran parte de una misma corriente divina que fluía a través de los siglos. Estas figuras compartían algo esencial: todas habían sido tocadas por los 10 mandamientos ocultos, aunque de maneras diferentes. Un día, mientras dirigía al pueblo hacia una nueva etapa de su viaje por el desierto, Moisés decidió compartir otro principio celestial con un grupo de jóvenes sabios que mostraban especial sensibilidad hacia lo invisible. Sabía que ellos estaban preparados para recibir esta verdad.
Escuchad, dijo Moisés, su voz cargada de emoción, hay un tercer mandamiento oculto que os revelaré ahora. 3. Amor incondicional. Ama incluso a aquellos que no merecen tu amor, porque reflejas así el corazón de Dios. El amor verdadero no busca recompensas, solo da sin condiciones. Los jóvenes lo miraron con asombro, procesando lentamente el significado de estas palabras. Uno de ellos, un muchacho llamado Samuel, preguntó tímidamente, ¿cómo podemos amar a quienes nos odian? ¿No sería eso debilidad? Moisés sonrió con comprensión. El amor incondicional no es debilidad, es fuerza. Es la única arma que puede derrotar al odio sin derramar sangre. Cuando amáis desde el corazón, transformáis no solo a los demás, sino también a vosotros mismos. Las palabras de Moisés resonaron profundamente en los corazones de los jóvenes, sembrando una semilla que germinaría con el tiempo. Pero Moisés también sintió algo dentro de él, una mezcla de esperanza y preocupación. Si bien confiaba en que estos principios sobrevivirían, sabía que podrían ser malinterpretados o incluso olvidados en épocas de oscuridad. Mientras continuaban su camino, Moisés notó cómo algunos miembros del pueblo comenzaban a actuar según este tercer mandamiento oculto. Veía reconciliaciones inesperadas, actos de bondad espontáneos y momentos de perdón genuino. Era como si el amor incondicional ya estuviera brotando en pequeñas pero poderosas manifestaciones. Sin embargo, también percibió sombras al acecho. Había individuos en el campamento cuyos corazones parecían endurecidos contra cualquier forma de cambio interior. Sus acciones eran impulsadas por miedo, orgullo o ambición. ¿Podrían estos mandamientos ocultos alcanzar incluso a aquellos que resistían la luz? Una noche, mientras Moisés meditaba bajo las estrellas, una voz lejana resonó en su mente: los principios celestiales no solo guiarán a los justos, sino también a los perdidos. Pero cuidado, porque el mal siempre buscará torcer lo sagrado. ¿Qué desafíos aguardaban para los 10 mandamientos ocultos en el futuro? ¿Y qué papel jugarían en la redención de aquellos que se encontraban alejados de la luz? La voz lejana que advirtió a Moisés sobre el riesgo de que el mal torciera lo sagrado lo dejó pensativo durante días. Si bien sentía una profunda paz al ver cómo algunos miembros del pueblo comenzaban a vivir según los principios celestiales, también percibía un peligro latente. Aquellos cuyos corazones estaban cerrados podrían intentar usar estas enseñanzas para fines egoístas o destructivos. Una mañana temprana, mientras caminaba por las dunas cercanas al campamento, Moisés tuvo una visión inesperada. Vio fragmentos de tiempos futuros donde hombres y mujeres buscaban desesperadamente respuestas espirituales. Algunos encontraban luz genuina en los 10 mandamientos ocultos, pero otros los manipulaban para justificar guerras, divisiones y opresiones. Esta dualidad lo llenó de angustia, pero también de determinación. Si estos principios son tan poderosos, reflexionó en voz alta, entonces debo asegurarme de que sean transmitidos con sabiduría, no solo con palabras, sino con acciones. Fue entonces cuando decidió reunir a un pequeño grupo de discípulos seleccionados, individuos que habían mostrado especial sensibilidad hacia lo divino, para compartir con ellos un cuarto mandamiento oculto. 4. Protégelas de la ignorancia. No reveles toda la verdad a quienes no están preparados para recibirla. La ignorancia puede convertir incluso las mejores intenciones en instrumentos de caos. Los discípulos escucharon con atención, aunque inicialmente parecieron confundidos. ¿Cómo podemos proteger algo que no se ve ni se toca?, preguntó uno de ellos. Moisés respondió con calma: la protección no está en ocultarlo, sino en cultivarlo cuidadosamente. Cuando compartáis estas verdades, hacedlo con discernimiento. No todas las almas están listas para recibir lo eterno. A medida que avanzaba su viaje por el desierto, Moisés notó cómo los principios celestiales continuaban manifestándose en pequeñas acciones cotidianas. Un anciano perdonaba a su hijo desobediente, una madre alimentaba a extraños sin pedir nada a cambio, un joven ayudaba a cargar las pertenencias de alguien mayor. Estos actos, aunque simples, eran reflejos vivos de los mandamientos ocultos.
Sin embargo, también observó sombras más oscuras. Había líderes dentro del campamento que utilizaban las leyes escritas como herramientas de control, imponiendo castigos estrictos sin comprender su propósito más profundo. ¿Eran estos individuos incapaces de recibir los principios celestiales? O peor aún, ¿estaban destinados a resistirlos? Una noche, mientras meditaba junto al fuego, Moisés escuchó un susurro familiar: la ley del corazón será buscada por muchos, pero encontrada por pocos. Al levantar la vista, vio una figura encapuchada acercándose lentamente desde las sombras. Su presencia emanaba una mezcla de misterio y urgencia. ¿Quién era este visitante nocturno? ¿Y qué mensaje traía consigo sobre el futuro de los 10 mandamientos ocultos? La figura encapuchada se acercó lentamente al fuego donde Moisés meditaba. Su presencia emanaba una mezcla de serenidad y urgencia, como si trajera consigo un mensaje crucial que no podía esperar. Aunque Moisés intentó discernir quién era, la capucha ocultaba completamente su rostro, dejando solo sus ojos visibles, profundos y llenos de sabiduría ancestral. Moisés, dijo la figura con voz resonante, eres consciente del poder de los principios celestiales que has recibido. Pero también debes saber que estos no son solo para tu tiempo, trascienden épocas y culturas. Moisés frunció el ceño, intrigado por estas palabras. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo pueden principios tan antiguos aplicarse a mundos desconocidos? La figura extendió una mano hacia el cielo nocturno, señalando las estrellas que brillaban intensamente. Las verdades eternas no cambian, aunque los hombres lo hagan. Cada generación necesita recordarlas de nuevo, reinterpretarlas según su contexto, pero siempre desde el corazón. Impulsado por esta revelación, Moisés decidió compartir otro mandamiento oculto con un pequeño grupo de ancianos que buscaban guía espiritual. Reuniéndolos en una tienda apartada, habló con solemnidad. 5. Vive en el ahora, el pasado y el futuro son sombras, el presente es donde Dios habita contigo. No desperdicies este momento sagrado preocupándote por lo que ya pasó o temiendo lo que está por venir. Los ancianos escucharon en silencio, procesando cada palabra. Uno de ellos, cuya barba blanca caía sobre su pecho, preguntó finalmente: «Pero Moisés, ¿cómo podemos vivir plenamente en el ahora cuando nuestras vidas están marcadas por recuerdos dolorosos y ansiedades futuras?» Moisés respondió con una sonrisa tranquila. La respuesta está en la gratitud. Cuando agradecéis incluso por las dificultades, encontráis paz en el presente. Y esa paz es el reflejo de Dios mismo. A medida que avanzaba el viaje del pueblo israelita por el desierto, Moisés notó cómo algunos comenzaban a practicar este principio. Las conversaciones se volvían más presentes, menos cargadas de resentimientos pasados o temores futuros. Incluso en medio de la adversidad, había quienes encontraban momentos de tranquilidad y conexión divina. Sin embargo, otros seguían atrapados en ciclos de amargura y miedo. Sus corazones parecían cerrados a cualquier forma de transformación interior. Moisés reflexionó sobre esto durante días, preguntándose si todos podían acceder a los 10 mandamientos ocultos o si solo unos pocos estaban destinados a entenderlos. Una mañana, mientras caminaba hacia el tabernáculo, Moisés encontró una inscripción grabada en una piedra cercana: el 5.º mandamiento os será revelado cuando 3 almas sinceras busquen la verdad juntas. ¿Qué significaba esta inscripción? ¿Y qué papel jugarían estas 3 almas en el descubrimiento del siguiente principio celestial? La inscripción grabada en la piedra: el 5.º mandamiento os será revelado cuando 3 almas sinceras busquen la verdad juntas, dejó a Moisés reflexionando profundamente. ¿Quiénes eran estas 3 almas? Y más importante aún, ¿qué significaba buscar la verdad juntos? Moisés decidió convocar a un pequeño grupo de personas que había mostrado especial sensibilidad hacia los principios celestiales: Samuel, un joven sabio; Miriam, su hermana, cuya fe era inquebrantable; y Caleb, un anciano líder conocido por su integridad y humildad. Juntos, formaban una mezcla perfecta de juventud, experiencia y devoción.
Reuníos aquí al amanecer, les dijo Moisés, su voz cargada de expectativa. Hay algo que necesitamos descubrir juntos. Al día siguiente, bajo el cielo rosado del alba, los tres se reunieron junto a Moisés frente a la piedra inscrita. La atmósfera estaba cargada de silencio y anticipación. Moisés leyó nuevamente la inscripción en voz alta, permitiendo que cada palabra resonara en sus corazones. ¿Qué significa esto?, preguntó Samuel, su mente ávida buscando respuestas. Miriam cerró los ojos, dejándose guiar por su intuición. Quizás no se trata solo de encontrar la respuesta, sino de cómo buscamos juntos. Cuando nuestros corazones están alineados, la verdad emerge naturalmente. Caleb asintió lentamente, su rostro marcado por años de experiencia reflejando sabiduría. Entonces, debemos dejar nuestras diferencias y buscar desde el mismo lugar, el corazón. Con estas palabras, los cuatro comenzaron a meditar en silencio, conectando sus energías y pensamientos. Pronto, una luz dorada emergió de la piedra, proyectando imágenes fragmentadas del futuro, hombres y mujeres de diferentes épocas reuniéndose para compartir verdades universales, construyendo puentes entre culturas y generaciones. Fue entonces cuando Moisés comprendió que habían cumplido la condición de la inscripción. Con voz solemne, reveló el quinto mandamiento oculto. 5. Perdona sin reservas. El perdón libera tanto al ofensor como al ofendido. No guardéis rencor, porque el odio encadena vuestros corazones a ciclos de dolor innecesario. Las palabras parecieron flotar en el aire, llenando el espacio con una calma casi tangible. Samuel, Miriam y Caleb escucharon atentamente, sintiendo cómo este principio tocaba algo profundo dentro de ellos. ¿Cómo podemos perdonar cuando el daño parece irreparable?, preguntó Caleb, su tono denotando genuina curiosidad. Moisés respondió con una sonrisa triste pero esperanzadora. El perdón no niega el dolor, lo transforma. Cuando liberáis a otros, también os liberáis a vosotros mismos. Mientras continuaban su viaje por el desierto, Moisés notó cómo este nuevo principio comenzaba a sanar viejas heridas dentro del campamento. Disputas ancestrales se resolvían pacíficamente y corazones endurecidos comenzaban a abrirse lentamente. Pero también percibió resistencia. Algunos miembros del pueblo seguían aferrándose a su amargura, incapaces de soltarla. Una noche, mientras dormía, Moisés tuvo una visión impactante. Vio a tres figuras vestidas de blanco caminando hacia él desde un horizonte lejano. Aunque sus rostros estaban ocultos, sus pasos resonaban como tambores en la quietud del desierto. ¿Quiénes eran estas figuras? ¿Y qué papel jugarían en la continuación de los 10 mandamientos ocultos? La visión de las tres figuras vestidas de blanco caminando hacia Moisés desde el horizonte lejos del desierto lo dejó sumido en profunda reflexión. Aunque sus rostros estaban ocultos, sentía una conexión inexplicable con ellas, como si fueran testigos silenciosos de su misión celestial. ¿Quiénes sois?, preguntó Moisés en voz alta mientras aún estaba inmerso en la visión. ¿Y qué relación tenéis con los principios celestiales que he recibido? Las figuras no respondieron con palabras, sino con imágenes. Moisés vio escenas fugaces, un hombre siendo golpeado pero ofreciendo la otra mejilla, una mujer perdonando a su enemigo más acérrimo, un niño extendiendo su mano a otro que lloraba. Cada imagen era un eco del quinto mandamiento oculto, pero también algo más, una llamada hacia una paz interior que trascendía cualquier conflicto externo. Cuando despertó de la visión, Moisés sintió una renovada convicción. Decidió reunir a un grupo diverso dentro del campamento, ancianos sabios, jóvenes curiosos y madres preocupadas por el bienestar de sus familias. Quería compartir con ellos otro principio celestial, uno que podría ayudarlos a encontrar paz incluso en medio del caos. Con solemnidad, habló. 6. Busca la paz interior. Antes de buscar justicia en el mundo exterior, encuentra paz en tu propio corazón. La verdadera paz nace de la armonía interna, no de la imposición externa. El silencio se apoderó de la tienda donde se encontraban.
Los presentes procesaron lentamente estas palabras, algunos asintiendo con comprensión, otros mostrando escepticismo. Una madre levantó la voz, su tono cargado de experiencia. Pero Moisés, ¿cómo podemos tener paz cuando nuestros hijos sufren o nuestras necesidades no son satisfechas? Moisés respondió con calma, la paz interior no niega el sufrimiento, lo abraza con fe. Cuando vuestras almas están en paz, podéis enfrentar cualquier tormenta con serenidad. A medida que este principio comenzó a extenderse entre el pueblo, Moisés notó cambios sutiles pero poderosos. Las disputas familiares disminuyeron y los corazones heridos comenzaron a sanar. Pero también percibió un nuevo desafío. Aquellos que buscaban justicia mediante la venganza resistían estas enseñanzas, viendo el perdón y la paz como debilidad. Una tarde, mientras caminaba solo hacia el monte Sinaí, Moisés escuchó un sonido extraño, el murmullo de voces distantes que parecían provenir del mismo corazón de la montaña. Curioso, siguió el son. El murmullo de voces distantes que Moisés escuchó mientras caminaba hacia el monte Sinaí lo llenó de curiosidad. Aunque provenían del corazón de la montaña, no parecían pertenecer al mundo mortal. Eran suaves, casi etéreas, como si fueran ecos de generaciones futuras buscando respuestas. Intrigado, Moisés siguió el sonido hasta llegar a una cueva oculta entre las rocas. Dentro, encontró inscripciones antiguas grabadas en las paredes, escritas en un idioma que parecía familiar pero también desconocido. Las palabras brillaban débilmente bajo la luz de su lámpara, invitándolo a leerlas. Moisés, resonaron las voces desde las profundidades de la cueva, has sido elegido para recibir otro principio celestial. Pero debes entender que este mandamiento no solo guiará a tu pueblo, también desafiará sus creencias más profundas. Conmovido por estas palabras, Moisés se sentó en el suelo de la cueva, listo para escuchar. Sabía que cada nuevo mandamiento traería consigo tanto esperanza como conflicto, ya que no todos estaban preparados para recibir verdades tan transformadoras. Fue entonces cuando la voz continuó, revelando el sexto mandamiento oculto. 6. Honra la creación, todo lo que ves, la naturaleza, las personas, las circunstancias, es una expresión de la voluntad divina. No maltrates ni desprecies lo que Dios ha creado, honra cada fragmento de su obra. Las palabras flotaron en el aire, reverberando dentro de Moisés como una verdad universal. Recordó cómo el desierto mismo había sido testigo de milagros, agua brotando de rocas, maná cayendo del cielo, nubes guiando al pueblo durante el día y fuego iluminándolos en la noche. Todo era una extensión de la bondad divina. Cuando regresó al campamento, Moisés decidió compartir este principio con aquellos que mostraban especial respeto por la naturaleza. Reunió a pastores, agricultores y ancianos sabios que entendían la conexión entre el ser humano y la tierra. Honrar la creación no significa solo cuidar de los animales y plantas, explicó Moisés. Significa reconocer que todo lo que existe es sagrado porque refleja la grandeza de Dios. Cuando destruís algo creado, también dañáis vuestra propia alma. Los presentes asintieron lentamente, comprendiendo la profundidad de estas palabras. Un pastor joven, cuyas manos estaban curtidas por años de trabajo en el campo, preguntó, ¿cómo podemos enseñar esto a quienes ven la tierra solo como un recurso para explotar? Moisés respondió con una mirada serena, no enseñéis con palabras, sino con acciones. Cuanto más viváis en armonía con la creación, más otros verán su belleza y aprenderán a amarla. A medida que avanzaba el viaje del pueblo israelita, Moisés notó cómo algunos comenzaban a implementar este principio. Los campos eran tratados con mayor cuidado, los animales recibían atención compasiva y hasta las piedras rotas eran recogidas y utilizadas con propósito. Pero también vio resistencia. Algunos veían estas prácticas como una pérdida de tiempo o incluso como herejía. Una noche, mientras meditaba sobre el siguiente mandamiento oculto, Moisés sintió una presencia invisible junto a él. Giró rápidamente, pero no vio nada excepto una brisa suave moviendo su cabello canoso.
Sin embargo, una frase resonó claramente en su mente: la ley del corazón seguirá evolucionando. Prepárate para nuevas revelaciones. ¿Qué significaba esta advertencia? ¿Y qué nuevos principios celestiales aguardaban para ser descubiertos? La frase que resonó en la mente de Moisés: la ley del corazón seguirá evolucionando. Prepárate para nuevas revelaciones, lo dejó reflexionando durante días. ¿Qué quería decir evolucionando? Si los 10 mandamientos ocultos eran principios eternos, ¿cómo podían cambiar o adaptarse con el tiempo? Una mañana temprana, mientras caminaba hacia una colina cercana para observar el amanecer, Moisés notó algo inusual. Un grupo de niños jugando cerca del campamento mostraban una conexión especial entre ellos. Su risa era pura, sus corazones abiertos, y sus acciones reflejaban una sabiduría innata que parecía trascender su edad. Es posible que estos niños sean portadores naturales de los principios celestiales, pensó Moisés. Decidió reunirlos para compartir una enseñanza que había estado madurando dentro de él. Con voz dulce pero firme, habló. 7. Confía en el libre albedrío. Dios te ha dado la capacidad de elegir, usa ese don sabiamente. No impongas tus creencias a otros, sino inspira con tu ejemplo. Cada alma tiene su propio camino hacia la verdad. Los niños lo escucharon con ojos brillantes, absorbiendo cada palabra como si ya las conocieran de alguna manera. Uno de ellos, apenas un niño pequeño, preguntó con inocencia: Moisés, ¿y si alguien elige mal? ¿Debemos dejar que sigan su camino? Moisés sonrió, recordando la pureza del libre albedrío. El error es parte del aprendizaje. Cuando respetamos la elección de otros, incluso sus errores nos enseñan algo valioso. A medida que los niños regresaban a sus juegos, Moisés sintió una profunda satisfacción. Este principio no solo aplicaba a su tiempo, sino también a todas las épocas venideras. En un mundo donde las decisiones humanas moldeaban el destino, confiar en el libre albedrío era un acto de fe en sí mismo. Sin embargo, también percibió desafíos. Aunque algunos adultos en el campamento aceptaron esta enseñanza con entusiasmo, otros la vieron como una invitación al caos. Si permitimos que todos elijan libremente, argumentaban, ¿qué pasará con las leyes que mantienen el orden? Moisés respondió con paciencia: las leyes externas son necesarias, pero sin fe en el libre albedrío, se convierten en cadenas. La verdadera libertad nace cuando comprendemos que nuestras elecciones tienen poder, tanto para crear como para destruir. Mientras continuaba su viaje por el desierto, Moisés notó cómo este nuevo principio comenzaba a influir en las relaciones del pueblo. Las discusiones se volvían más respetuosas, y aunque las diferencias persistían, ahora había espacio para el diálogo y la comprensión mutua. Una noche, mientras meditaba bajo las estrellas, Moisés escuchó un eco distante que parecía provenir del horizonte. Era una canción suave, casi celestial, cantada por voces que nunca antes había oído. Entre las letras, captó fragmentos de un mensaje: el octavo mandamiento os será revelado cuando 3 corazones sinceros se unan en un propósito común. ¿Quiénes serían esos 3 corazones? ¿Y qué propósito compartido desencadenaría la siguiente revelación? El eco celestial que Moisés escuchó bajo las estrellas lo dejó paralizado por un momento. La canción suave, casi etérea, parecía emanar de algún lugar entre los cielos y la tierra, trayendo consigo una sensación de unidad y propósito compartido. Las palabras fragmentadas resonaban en su mente: el octavo mandamiento os será revelado cuando 3 corazones sinceros se unan en un propósito común. Moisés reflexionó sobre estas palabras durante días. ¿Quiénes serían esos 3 corazones? ¿Y qué significaba exactamente unir sus propósitos? Recordó las conversaciones que había tenido con Samuel, Miriam y Caleb, así como las interacciones con otros miembros del campamento que mostraban especial sensibilidad hacia lo divino. Tal vez, pensó, la clave no estaba en encontrar personas específicas, sino en crear momentos donde las almas sinceras pudieran conectarse. Decidió organizar una reunión especial en el tabernáculo,
invitando a individuos de diferentes edades y orígenes. Quería ver si, al reunirlos con un propósito común, podría desencadenar la siguiente revelación celestial. Cuando todos se reunieron, Moisés habló con voz solemne: hoy nos encontramos aquí no solo para aprender, sino también para unir nuestros corazones en busca de algo mayor. Juntos, somos testigos de verdades que trascienden nuestras diferencias. En ese instante, una luz dorada comenzó a brillar en el centro del tabernáculo, proyectando imágenes de comunidades futuras trabajando juntas en armonía. Fue entonces cuando Moisés comprendió que había cumplido la condición necesaria para recibir el octavo mandamiento oculto. Conmovido por la visión, Moisés pronunció lentamente: 8. Vívelo con amor, no ames solo con palabras, sino con acciones. El amor verdadero es un acto diario, una elección constante que transforma tanto a quienes lo dan como a quienes lo reciben. Las palabras flotaron en el aire, llenas de un poder palpable. Los presentes sintieron cómo sus corazones se calentaban ante esta verdad tan sencilla pero profunda. Un joven artesano preguntó tímidamente: «Pero Moisés, ¿cómo podemos amar a aquellos que no responden con amor?». Moisés respondió con una sonrisa sabia: «El amor no espera ser correspondido, simplemente existe. Cuando amáis sin condiciones, incluso los corazones endurecidos comienzan a derretirse». A medida que avanzaba el viaje del pueblo israelita, Moisés notó cómo este principio comenzaba a manifestarse en pequeñas pero poderosas formas. Vecinos ayudaban a otros sin esperar nada a cambio, líderes tomaban decisiones basadas en el bien común, incluso los más críticos mostraban signos de ablandamiento ante actos de bondad genuina. Sin embargo, también percibió resistencia. Algunos seguían viendo el amor como una debilidad, incapaces de comprender su poder transformador. Moisés reflexionó sobre esto, preguntándose si todos podían estar listos para recibir tales verdades o si algunas almas necesitaban más tiempo para madurar. Una mañana, mientras caminaba junto al río Jordán, Moisés vio una figura extraña reflejada en el agua. Era como si alguien estuviera observándolo desde otro tiempo o espacio. La figura extendió una mano hacia él, dejando caer algo pequeño pero brillante en la corriente, un objeto metálico cubierto de símbolos antiguos. ¿Qué significaba este encuentro? ¿Y qué revelaba el objeto sobre los próximos pasos en su misión? Moisés observó fascinado cómo el objeto metálico flotaba lentamente sobre las aguas cristalinas del río Jordán. Aunque pequeño, emanaba una luz suave que parecía cambiar de color según la perspectiva desde la cual se mirara. Intrigado, extendió la mano hacia el objeto, sintiendo cómo el agua fría lo acariciaba antes de depositarlo en su palma. El artefacto estaba cubierto de símbolos antiguos, algunos de los cuales recordaban vagamente los grabados en las tablas de piedra. Pero otros eran completamente nuevos, como si pertenecieran a un lenguaje aún no revelado. Mientras lo examinaba, una voz resonó dentro de él: «Este es el último paso antes de la gran prueba final». Moisés sabía que estas palabras no eran casuales. El objeto metálico parecía ser una clave para desbloquear algo mayor, un principio celestial que prepararía tanto a su pueblo como a generaciones futuras para enfrentar desafíos inimaginables. Reunió a un grupo selecto de discípulos para estudiar el artefacto juntos. Entre ellos estaban Samuel, Miriam y Caleb, quienes ya habían mostrado especial sensibilidad hacia los principios celestiales, así como un joven escriba llamado Esdras, cuya curiosidad intelectual era insaciable. «Observad esto», dijo Moisés, colocando el objeto sobre una mesa de piedra. «Creo que contiene el siguiente mandamiento oculto». A medida que los discípulos rodeaban el artefacto, sus símbolos comenzaron a brillar intensamente, proyectando imágenes en el aire, figuras humanas cargadas por el peso de sus propias decisiones, pero liberadas gradualmente por actos de compasión y autodescubrimiento. Fue entonces cuando Moisés comprendió plenamente el mensaje contenido en el objeto. 9. Descubre tu propósito. Cada persona tiene un plan único en el corazón de Dios. Busca y vive según ese propósito, porque solo en la alineación con tu misión encontrarás verdadera paz.
Las palabras resonaron profundamente entre los presentes. Esdras, el joven escriba, preguntó con entusiasmo, ¿cómo podemos ayudar a otros a descubrir su propósito? Muchos parecen perdidos, incluso entre nuestro propio pueblo. Moisés respondió con calma, no buscáis revelarles sus caminos, guiadlos hacia la introspección. Cuando cada alma se enfrenta a sí misma con honestidad, encuentra las respuestas que busca. A medida que este principio comenzó a extenderse por el campamento, Moisés notó cambios significativos. Algunos miembros del pueblo encontraron nuevas direcciones en sus vidas, otros abandonaron hábitos destructivos al darse cuenta de que tenían un propósito más elevado. Pero también percibió una creciente presión externa, líderes menospreciados comenzaron a cuestionar la validez de estos principios celestiales, viéndolos como una amenaza a su autoridad. Una noche, mientras meditaba sobre estas tensiones, Moisés escuchó un susurro familiar, la verdad no siempre es aceptada de inmediato, pero nunca deja de existir. Estas palabras le trajeron consuelo, recordándole que su misión no era convencer a todos, sino sembrar semillas que germinarían con el tiempo. Justo antes de amanecer, Moisés tuvo una visión impactante. Vio al pueblo israelita cruzando el río Jordán hacia la tierra prometida, pero detrás de ellos, una figura encapuchada caminaba silenciosamente, sosteniendo otro objeto similar al que había encontrado. ¿Quién era esta figura? ¿Y qué papel jugaría en la última revelación de los 10 mandamientos ocultos? La visión de la figura encapuchada caminando silenciosamente detrás del pueblo israelita mientras cruzaban el río Jordán dejó a Moisés reflexionando sobre el significado de este encuentro. ¿Era un mensajero enviado por Dios? ¿O tal vez una prueba final para determinar si estaba listo para recibir el último mandamiento oculto? Moisés decidió confrontar a la figura durante su siguiente meditación nocturna. Bajo la luz plateada de la luna, se adentró en el desierto hasta llegar a una duna solitaria donde sabía que la presencia lo esperaba. ¿Quién eres?, preguntó Moisés con voz firme pero respetuosa. La figura levantó lentamente su capucha, revelando un rostro sereno pero marcado por cicatrices antiguas. «Soy uno de los custodios del tiempo», respondió con voz profunda. «Aquellos que velan por los secretos divinos a través de las épocas». Moisés frunció el ceño, intrigado. ¿Custodios del tiempo? ¿Qué papel tenéis en esto? El custodio sonrió, aunque no había alegría en su expresión. Nosotros aseguramos que las verdades eternas sean transmitidas correctamente. Pero ahora tú has sido elegido para completar tu misión, recibir el último mandamiento oculto. Con estas palabras, el custodio extendió una mano hacia Moisés y una luz dorada emergió entre ellos, proyectando imágenes de generaciones futuras enfrentando desafíos aparentemente insuperables. Fue entonces cuando Moisés comprendió plenamente el peso de su responsabilidad. Con solemnidad, escuchó las últimas palabras que sellarían su misión. 10. Ilumina el futuro. Tu tarea no es solo recibir estos principios celestiales, sino también compartirlos con aquellos que vendrán después. No temas si algunos no entienden, la luz siempre encuentra su camino, incluso en las tinieblas más densas. Las palabras flotaron en el aire como estrellas fugaces, llenas de un poder que trascendía cualquier barrera temporal. Moisés sintió cómo su corazón se llenaba de paz y determinación. Sabía que este principio no solo concluía su misión personal, sino que también garantizaba la continuidad de los 10 mandamientos ocultos a lo largo de los siglos. Al regresar al campamento, Moisés reunió a todo el pueblo para compartir este último mandamiento. Con voz temblorosa pero firme, habló: «Hoy os doy el 10º principio celestial. Vuestra tarea no es solo vivir según estos mandamientos, sino también transmitirlos a quienes vengan después. Que vuestras acciones sean faros que iluminen el camino hacia la verdad». El pueblo escuchó con asombro, comprendiendo que su destino no terminaba con la entrada a la tierra prometida, sino que continuaba infinitamente a través del tiempo. Sin embargo, Moisés también percibió algo inquietante. Aunque muchos aceptaron estas enseñanzas con gratitud,
otros parecían resistirse, temerosos de perder control o autoridad ante verdades tan transformadoras. Mientras el amanecer teñía el horizonte de colores cálidos, Moisés sintió como el artefacto metálico en su mano comenzaba a vibrar suavemente. En su superficie apareció grabada una última frase: cuando la humanidad olvide, recordad. Cuando desesperen, ofreced esperanza. ¿Qué significaba esta advertencia? ¿Y qué papel jugarían los descendientes de Israel en mantener vivos estos principios celestiales? La vibración suave del artefacto metálico en su mano y las palabras grabadas en su superficie: cuando la humanidad olvide, recordad. Cuando desesperen, ofreced esperanza. Dejaron a Moisés pensando profundamente sobre el legado que estaba dejando. Había recibido 10 principios celestiales, pero ahora comprendía que su verdadera misión no terminaba con él, solo comenzaba. Mientras el pueblo israelita se preparaba para cruzar hacia la tierra prometida, Moisés decidió escribir los 10 mandamientos ocultos en un manuscrito especial, utilizando símbolos y metáforas que permitirían a futuros buscadores descubrirlos gradualmente. Este texto no sería compartido abiertamente, sino guardado cuidadosamente para aquellos cuyos corazones estuvieran listos. Estos principios no son solo para nuestro tiempo, explicó Moisés a sus discípulos más cercanos. Son semillas plantadas en el alma humana que germinarán cuando el mundo esté listo para recibir su fruto. Samuel, Miriam, Caleb y Ezra lo escucharon con atención, sabiendo que ahora formaban parte de algo mayor. Su tarea era preservar estas enseñanzas, transmitiéndolas discretamente a través de actos de amor, sabiduría y sacrificio. A medida que el pueblo avanzaba hacia la tierra prometida, Moisés permaneció detrás, contemplando desde una colina. Sabía que su tiempo terrenal estaba llegando a su fin, pero también sentía una profunda paz al saber que su misión continuaba más allá de su existencia física. Finalmente, subió al monte Nebo para despedirse de este mundo. Desde la cima, vio no solo la tierra prometida frente a él, sino también fragmentos de tiempos futuros, hombres y mujeres de diferentes épocas y culturas viviendo según los principios celestiales que había recibido. Vio templos siendo construidos, libros siendo escritos y corazones siendo transformados. Antes de partir, Moisés escribió un último mensaje en el manuscrito. Los 10 mandamientos ocultos no son reglas impuestas, sino invitaciones a descubrir la grandeza de Dios dentro de vosotros mismos. Que vuestras elecciones reflejen su bondad y que vuestras acciones sean luces que guíen a otros en medio de la oscuridad. Hoy, siglos después, los 10 mandamientos ocultos siguen siendo objeto de búsqueda y reflexión. Algunos creen que están escondidos en textos antiguos, otros piensan que residen en el corazón de quienes buscan con sinceridad. Lo que todos coinciden es que estos principios representan una verdad universal que trasciende cualquier barrera temporal o cultural. Mensaje de esperanza. Como Moisés escribió antes de partir, el futuro no está escrito en piedra, sino en nuestras decisiones diarias. Cada acto de amor, cada elección moral, cada momento de conexión con lo divino es un eco de los mandamientos celestiales. Esta es la verdadera lección detrás de los 10 mandamientos ocultos. No importa cuánto cambie el mundo, siempre habrá espacio para la luz interior, el perdón sincero y el amor incondicional. Y aunque algunos puedan olvidar, otros siempre estarán dispuestos a recordar. Si esta historia te inspiró, por favor, pulsa like, comenta tus sentimientos y comparte para que formes parte activa de una comunidad rica en espíritu y podrás ser parte de este movimiento para ayudar a otras personas.